A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Somos compasivos por naturaleza o será que nuestra capacidad para ayudar a los demás depende de algo mucho más simple, como el reloj? Hoy vamos a meternos de lleno en un experimento psicológico que es un clásico, de 1973, y que nos revela una verdad que, la verdad, es bastante sorprendente y hasta un poco incómoda sobre la compasión humana. Y aquí está el meollo del asunto, ¿no? ¿Nuestra bondad es algo que llevamos dentro, una convicción profunda, o es más bien un lujo, algo que solo nos podemos permitir cuando no andamos corriendo? Este fue el dilema que dos psicólogos se propusieron resolver, y créanme, sus hallazgos nos siguen haciendo pensar, incluso hoy. Bueno, ¿y de dónde sacaron la idea? Pues de una historia súper antigua, la parábola del buen samaritano. La conocen, ¿no? Un sacerdote y un levita, gente importante, supuestamente muy moral, pasan de largo junto a un hombre herido en el camino. Y es un samaritano, que en esa época era visto como un marginado, el único que se detiene a ayudar. Los investigadores dijeron, ok, vamos a recrear esta misma prueba moral, pero en un escenario moderno. ¿Y qué eligieron? Un campus universitario. Y la verdad, el diseño del experimento fue brillante. Eligieron estudiantes de un seminario, o sea, futuros pastores. Gente que está, en teoría, entrenada en ética, en el servicio a los demás. Vamos, el grupo perfecto para esperar un acto de compasión. La tarea que les dieron parecía súper simple. Oye, tienes que ir a otro edificio a dar una pequeña charla. Pero, y aquí está la clave, el verdadero experimento no era la charla, era el camino para llegar allí. Y para ponerle más sazón al asunto metieron una variable. A la mitad de los estudiantes les dijeron que hablaran sobre sus futuras carreras. A la otra mitad, y esto es buenísimo, les pidieron que prepararan una charla sobre, exacto, la mismísima parábola del buen samaritano. Uno pensaría que esto tenía que influir de alguna manera, ¿no? Es lógico. Pero aquí es donde viene el giro de la trama. La charla era solo la excusa, una distracción. La verdadera prueba estaba escondida, pero a plena vista, en un callejón que todos sí o sí tenían que cruzar para llegar a donde iban. Imaginen la escena. Van caminando, pensando en su charla, y de repente en ese callejón se encuentran con un hombre, encorvado, tosiendo, quejándose, claramente con problemas. Obviamente era un actor, pero para los estudiantes era una persona real en una emergencia real. Y la pregunta era tan simple como directa. ¿Quién se va a detener a ayudar? Resulta que el factor decisivo no iba a ser ni su vocación religiosa, ni si estaban pensando en la parábola. No. Lo crucial fue la prisa. Los investigadores, muy astutamente, dividieron a los participantes en 3 grupos y manipularon una sola cosa, de forma muy sutil, su sentido de la urgencia. Y ahora sí, vamos a los resultados, porque lo que encontraron fue de verdad impactante. Puso en jaque por completo esa idea que tenemos de que ser una buena persona es algo fijo, una característica estable de la personalidad. Vean estos números, es que es clarísimo. En el grupo que no tenía nada de prisa, un muy decente 63% se detuvo a ayudar. Ok, con una prisa media, el número ya baja al 45%, pero lo que es de verdad alucinante es lo que pasó con el tercer grupo. Solamente un 10%. 10. Pensemos en esto. De los estudiantes que iban a toda prisa, 9 de cada 10 pasaron de largo. Ignoraron al hombre que estaba sufriendo. Y lo que es peor, los investigadores reportaron que algunos literalmente le pasaron por encima en su afán de no llegar tarde. Entonces, la conclusión es demoledora. Dio exactamente lo mismo si el estudiante iba pensando en la compasión, en ayudar al prójimo, en la parábola. No importó. Su situación inmediata, el simple hecho de sentir que iba tarde, borró por completo sus convicciones morales. Y esto nos deja con una pregunta clave, ¿no? ¿Qué nos pasa por dentro cuando estamos apurados? O sea, ¿por qué la presión del tiempo tiene este poder de apagar nuestra empatía de una manera pero tan drástica? Pues la ciencia tiene un nombre para esto: estrechamiento cognitivo. Es como si nuestro cerebro se pusiera unas orejeras de caballo. Cuando nos enfocamos mucho en una tarea, como tengo que llegar a tiempo, el cerebro, para ser eficiente, empieza a filtrar y ignorar todo lo que no esté directamente relacionado con esa meta. Y en ese proceso, el sufrimiento de otra persona se vuelve, en esencia, invisible. Hay una cita del investigador principal John Darley que lo resume de una forma brutal y perfecta. Dice: un hombre puede estar literalmente predicando sobre la compasión y al mismo tiempo pasar por encima de alguien que la necesita. Uf. En otras palabras,
Esto demuestra que el contexto, la situación, puede callar por completo a la persona que creemos que somos. Ok, ahora hagamos un salto en el tiempo. 50 años después. ¿Cómo se aplica todo esto a nuestro mundo de hoy? Un mundo que, seamos sinceros, vive en un estado de prisa constante, ¿no? Es que el concepto mismo de prisa ha cambiado. En el 73 era una prisa física, de llegar a un lugar. Hoy lo que tenemos es una prisa digital, que no nos suelta nunca. Y miren este dato. Un estudio más reciente, de 2018, demostró que la simple distracción de un smartphone reduce la probabilidad de que ayudemos en un 40%. Es como si viviéramos en un estado permanente de empatía interrumpida. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues varias lecciones importantes. Primero, que muchas veces, cuando alguien no ayuda, no es por egoísmo o maldad, sino simplemente por distracción. Segundo, que la estructura de nuestra vida moderna, con sus horarios, su foco en la productividad, podría estar, sin querer, entrenándonos para no ver a los demás. Y tercero, que en este mundo sobrecargado de información, el sufrimiento de otros se puede convertir en un ruido de fondo más, algo que nuestro cerebro simplemente aprende a ignorar para sobrevivir. Y así, este experimento nos deja con una pregunta final. Y sí, es una pregunta incómoda. ¿Será que la moralidad se mide en convicciones o se mide en minutos? Tal vez la verdadera medida de nuestro carácter no está en los grandes valores que decimos tener, sino en la pequeña decisión de detenernos un momento, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos grita que sigamos adelante. Al final parece que todo se reduce a esa elección, el horario o la humanidad.